Presentaron en la legislatura cordobesa 3 proyectos de ley contra la violencia laboral, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. ¿De qué se tratan estas iniciativas? ¿Qué diferencias tienen entre ellas? ¿Cuál es el objetivo? Todo se lo vamos a preguntar a Carlos Cafure, que es abogado laboralista. Carlos, buen día. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buen día. Gracias por la invitación. A vos, Carlos, por tu tiempo. Contame estas 3 iniciativas. ¿Por qué 3 y qué diferencia hay entre ellas? Bueno, en realidad lo que hay que manifestar es que se ha abierto el debate justamente de 3 proyectos de violencia laboral en la Comisión de Trabajo de la Legislatura de Córdoba. Esto era algo que se venía reclamando desde hace bastante tiempo. Uno de los principales proyectos nosotros lo presentamos en el año 2016. Logró la adhesión de muchísimas organizaciones sindicales, de facultades de la Universidad Nacional de Córdoba y de otras instituciones que realmente son muy importantes. Y paulatinamente, bueno, se fueron pidiendo justamente estas aperturas de las reuniones de comisión para tratar este y otros proyectos. Después de muchísimos años de lucha de distintos sectores, justamente hemos logrado de que se dé la decisión política por parte de la presidencia de esta comisión y del resto de los integrantes del debate fundamentalmente en este momento de 3 proyectos de violencia laboral. Se tratan de los proyectos 33.916 del año 2021, que es un proyecto de mi autoría que trabajamos con la legisladora Luciana Echeverría y que ha sido presentado en ese año. Después está el proyecto número 31.745, que también es un proyecto de mi autoría, pero que lo hemos presentado con el bloque de la Unión Cívica Radical en el año 2020. Y el tercer proyecto que se está tratando es el proyecto 34.120 del año 2021, que es un proyecto presentado por el oficialismo. Se podría decir que en principio, salvo algunas diferencias menores, las 3 iniciativas son, te diría, bastante similares, por lo que yo considero de que, y eso también lo han manifestado algunos legisladores, de que estarían dadas las condiciones. Justamente, en primer lugar, lo que se va a buscar es que se lleven adelante una serie de reuniones más en la Comisión de Trabajo, por lo que ha manifestado el presidente. Creo que sería muy importante invitar a las autoridades de los sindicatos en la provincia de Córdoba, invitar a las autoridades de las facultades de la Universidad Nacional de Córdoba que han apoyado estas iniciativas, fundamentalmente la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, y a los autores justamente de estos proyectos para debatir y para tratar de consensuar entre todos los bloques políticos partidarios una sola norma que le permita a la provincia de Córdoba llevar adelante un acontecimiento histórico que va a ser la aprobación de su primera ley contra la violencia laboral. Carlos, es muy interesante lo que estás contando y vos decías, como decías al comienzo, es necesaria esta discusión. Cuando se habla de violencia laboral, contame qué ejemplos, como para que la gente también entienda qué sería, porque estamos hablando del ámbito privado o ámbito público, a violencia laboral en todos los sentidos, entre empleados, de jefes a empleados. A ver, contame casos concretos. Bueno, la violencia laboral primero hay que definirla como una forma de abuso de poder que se ejerce sobre una trabajadora, un trabajador o un grupo de trabajadores y que tienen por finalidad someterlo. En muchos casos buscan hasta que la persona o las personas terminen renunciando del trabajo. Esto tiene distintas modalidades que pueden ser el acoso sexual en el ámbito laboral, la agresión física en el ámbito laboral y el acoso moral o psicológico, que habitualmente uno lo reconoce como el hostigamiento. Conductas que, por ejemplo, uno puede advertir como violencia laboral es, por ejemplo, no asignarle tarea a un trabajador o directamente indicarle tareas que sean denigrantes, hacer rotación permanente en los lugares de trabajo, mantener a una trabajadora o un trabajador incomunicado del resto de sus compañeros, pedir distintos tipos de trabajo fuera de lo que es la jornada laboral. Estos son generalmente los trabajos, las formas de violencia laboral más habituales. ¿Qué es lo que sucede? Y esto por ahí es lo que uno conversa con los profesionales de la salud. Yo he hecho una tesis sobre la violencia laboral en el año 2016, soy autor de 2 libros sobre violencia laboral que han sido declarados, uno de interés general por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba y el otro ha sido declarado de interés general por la propia legislatura unicameral de la provincia de Córdoba. Y la verdad es que de la investigación que uno ha venido realizando es muy grave advertir sobre todo las secuelas que deja en la salud de las personas que padecen la violencia laboral. En algunos casos los médicos
me comentan que la violencia laboral deja secuelas físicas, en otros casos deja secuelas psíquicas. Hay casos de suicidios registrados por violencia laboral y en Córdoba tuvimos, por ejemplo, en el año 2017 un caso muy resonante que tuvo difusión en todo el país, que fue el caso Polarcito. Carlos, ¿hay antecedentes en otras provincias de leyes contra la violencia laboral? Sí, por supuesto. Nosotros venimos justamente pidiendo que la provincia de Córdoba se sume a otras provincias que ya han sido o que se han adelantado en esta materia, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires, la provincia de Entre Ríos, Santa Fe, La Rioja. Y acá hay algo que hay que destacar. La República Argentina hace muy poco tiempo ha adherido a lo que es el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que es justamente sobre violencia laboral. Este convenio establece dentro de sus disposiciones que aquellos países que adhieran al mismo también tienen que avanzar en lo que es materia legislativa propia sobre lo que es violencia laboral. Están dadas todas las condiciones justamente para que la provincia de Córdoba avance en la aprobación de esta norma, que realmente la están necesitando todas las trabajadoras y los trabajadores del sector tanto estatal como del sector privado. La violencia laboral, recién me consultabas o me preguntabas, se puede ejercer de distintas maneras, se puede ejercer de forma vertical ascendente o de forma vertical descendente. Cuando uno dice violencia laboral vertical ascendente es la que se lleva adelante por parte de uno o más subalternos a un superior jerárquico, claro, que eso es el caso que menos número registra. La violencia laboral vertical descendente, que es la que mayor números estadísticos tiene, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo de la Nación y la provincia de Córdoba, es la que se ejerce desde un superior jerárquico hacia los subalternos o uno o varios subalternos. Y después también existe lo que es la violencia laboral horizontal, que es aquella que se lleva adelante entre compañeras o compañeros del mismo rango o jerarquía. Yo te diría que estadísticamente, por lo que también estuve investigando en mi tesis, quienes más sufren la violencia laboral son las mujeres. Eso es un número indiscutible, te diría que un 70-80% de los casos lo sufren las mujeres. La violencia laboral que más número de casos registra es justamente esta violencia laboral vertical descendiente, justamente por el abuso de poder que se lleva adelante fundamentalmente en los casos de algunas jefaturas sobre uno o más trabajadores. Y la verdad es que la pandemia hizo o generó una explosión geométrica de casos de violencia laboral. La pospandemia ha aumentado también el número de violencia laboral, por lo cual creo que hoy por hoy la legislatura unicameral de la provincia de Córdoba tiene 3 instrumentos que yo creo que tranquilamente, consensuándolo con todos los sectores sociales, sindicales y políticos, pueden permitir darle una salida o una herramienta a todas las personas que trabajan en la provincia de Córdoba para justamente tener condiciones dignas de trabajo y para prevenir que haya más trabajadoras, más trabajadores enfermos por violencia laboral y justamente que no haya más ningún suicidio ni ninguna muerte justamente por ese tipo de flagelo, que no solamente empiece en el lugar de trabajo, sino que esto muchas veces se traslada al hogar y lo padece el esposo, la esposa, inclusive los hijos de la víctima que sufren justamente violencia laboral. La importancia de una ley que ampara al trabajador. Se presentaron los 3 proyectos, ¿se sabe cuándo empieza a discutirse, a verse estos lineamientos? Sí, por supuesto. Bien. Esto ya se ha llevado a la primera reunión de comisión. La definición, por lo que me han informado algunos de los legisladores con los cuales hemos ingresado estas iniciativas, es que justamente se va a trabajar en una segunda reunión de comisión donde se va a convocar a dirigentes sindicales. Yo creo que sería muy importante que también se convoque a otros actores sociales, como por ejemplo distintos credos religiosos, autoridades de distintas facultades de la Universidad Nacional de Córdoba o de facultades de otro tipo de universidades privadas, en donde creo que el rol activo que tienen que tener todos estos sectores tienen que permitir que a través, como te dije anteriormente, del consenso, logremos en poquito tiempo tener una ley provincial contra la violencia de Córdoba que realmente nos haga sentir a todas las trabajadoras y a todos los trabajadores más tranquilos y justamente tener un instrumento legal que sea de aplicación general y que prevenga, sancione y justamente erradique los hechos de violencia laboral como plantea el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo. Carlos, te agradezco tu tiempo. Muchas gracias. No, el agradecido soy yo. Muchas gracias. Abrazo.